El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, pidió ayuda de la aviación occidental tras el masivo ataque ruso con drones y misiles que destruyó instalaciones energéticas y dejó al menos 4 muertos en Ucrania. Con esto comenzamos nuestro informativo. Los saluda Silvia Cabrera desde Berlín. Titulares. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, cree que sus vecinos europeos deben hacer algo más para ayudar a su país a defenderse de los bombardeos rusos. Dice que en lo que va de guerra, el ejército ruso ha lanzado contra Ucrania unos 10.000 misiles y 33.000 bombas. Olaf Scholz, el canciller alemán, visitó este lunes la ciudad de Solingen y depositó una flor en el lugar del ataque en memoria de las víctimas. Scholz dijo que harán lo posible para garantizar que aquellos que no pueden quedarse en Alemania sean repatriados y deportados. Y en Venezuela, el opositor Edmundo González Urrutia, acusado de conspiración por la Fiscalía, no compareció a la primera citación, señalando que no tiene garantías y que el proceso está viciado. Uno de los directivos del CNE, Juan Carlos del Pino, denunció hoy irregularidades en las elecciones. Ucrania afirma que el último ataque aéreo ruso ha sido uno de los mayores de los 2 años y medio de guerra. Desde el domingo por la noche hasta este lunes por la mañana, las fuerzas rusas dispararon cientos de drones y misiles contra regiones de todo el país. Según Kiev, los objetivos principales eran las infraestructuras civiles críticas. El presidente Volodymyr Zelensky pide más ayuda a la aviación occidental. Este pueblo de la región de Zaporilla es solo uno de los 15 que fueron bombardeados. Un agricultor local murió en el ataque. Su hermana sobrevivió. Estaba en casa cocinando cuando de repente escuché una explosión. Me asusté y fui al sótano con mi marido. Él decidió luego ir hasta la otra casa para ver qué pasaba. Había mucho ruido. Vi que había sido un impacto directo y que mi hermano había muerto. En el ataque fueron disparados más de 200 drones y misiles, por lo que Ucrania declaró que fue uno de los mayores ataques rusos de la guerra. Además de víctimas mortales, los bombardeos causaron graves daños en la infraestructura energética y de agua. El Ministerio de Defensa ruso afirma que las instalaciones atacadas suministraban energía al ejército ucraniano. El presidente ucraniano calificó de vil el ataque ruso e hizo un llamado a los aliados. No debería haber restricciones para Ucrania en el uso de armas cuando los terroristas no las tienen. Los defensores de la vida no deberían tener restricciones de armamento cuando Rusia utiliza todo tipo de armas propias, como drones tipo Shahd y misiles balísticos de Corea del Norte. Estados Unidos, el Reino Unido y Francia y otros socios tienen el poder para ayudarnos a detener el terror. Necesitamos decisiones. Decisiones que permitirían a Kiev atacar objetivos en Rusia con armas suministradas por los aliados occidentales, hasta ahora restringidas por temor a una nueva escalada. Y la OTAN ha condenado los ataques de Rusia de este lunes contra civiles e infraestructuras energéticas en 15 regiones de Ucrania, con más de 100 misiles y otro centenar de drones. Además, destacó la posible violación del espacio aéreo de Polonia, donde, según las autoridades, un dron habría aterrizado. El objeto está siendo buscado por soldados en tierra y un helicóptero. Desde el comienzo de la guerra, este país miembro de la OTAN ha denunciado el paso de al menos 3 misiles rusos por su territorio. Y continúan los enfrentamientos cerca de la frontera norte de Israel con Líbano, un día después de que el grupo militante libanés e Israel intercambiaran ataques aéreos. Israel afirmó haber destruido miles de lanzacohetes de Hezbollah en ataques en la región fronteriza al sur del Líbano. El ejército israelí afirma que los ataques preventivos impidieron una mayor escalada del conflicto. Hezbollah ha lanzado más de 300 cohetes contra Israel en respuesta al asesinato de uno de sus principales comandantes en Beirut el mes pasado. Por el momento no hay resultados en las conversaciones del Cairo sobre un alto el fuego en Gaza.
Más de 70 personas murieron en una serie de ataques en el Baluchistán pakistaní. Los objetivos de los insurgentes separatistas fueron comisarías, puentes ferroviarios y vehículos en una ruta importante. Las fuerzas de seguridad luchan desde hace décadas contra grupos armados en la provincia rica en recursos. Es uno de los ataques coordinados más sangrientos de los últimos años en la provincia de Baluchistán. El Ejército de Liberación de Baluchistán se atribuyó la serie de atentados. Sus objetivos, militares vestidos de civil. Sin embargo, también hay civiles entre las víctimas. Según el gobierno pakistaní, en el ataque más mortífero, ciudadanos de la provincia del Punjab fueron sacados de sus vehículos y ejecutados. Primero atacaron los camiones y los quemaron. Después pararon autobuses. Los pasajeros del Punjab tuvieron que bajarse y fueron asesinados a tiros. Mi sobrino Amjad tenía 22 años. Estaba a punto de casarse, pero ahora está muerto, en plena juventud. Sus padres están vivos. Llevarán su cuerpo a casa. Estamos muy afectados. El ejército pakistaní informó de tiroteos con separatistas baluchís en los que murieron varios soldados y policías. Baluchistán es la región más grande de Pakistán, pero también la menos desarrollada. Los separatistas luchan desde hace décadas contra el ejército pakistaní. En juego está la explotación de los recursos naturales. Y el canciller alemán Olaf Scholz promete endurecer las leyes sobre armas y acelerar las deportaciones tras el mortal ataque con arma blanca de la semana pasada en la ciudad de Solingen. El canciller visitó hoy la ciudad alemana, donde depositó flores por las 3 personas muertas en el apuñalamiento masivo. Según la fiscalía, un hombre sirio de 26 años ha confesado el crimen y ahora se están estudiando posibles vínculos con el grupo terrorista Estado Islámico. Olaf Scholz rinde homenaje a las víctimas del atentado en Solingen. El canciller alemán calificó el ataque de terrorismo y prometió firmeza en la lucha contra el extremismo. Esto fue terrorismo. Terrorismo contra todos nosotros. Una amenaza a nuestra vida, a nuestra forma de relacionarnos, de vivir. Esa es siempre la intención de aquellos que planifican y perpetran este tipo de atentados. Es algo que nunca vamos a consentir o aceptar. El fin de semana, la policía detuvo a un sirio de 26 años. Estado Islámico se adjudicó el atentado. La policía, entre tanto, allanó el albergue de refugiados donde vivía. Al presunto autor se le había denegado su solicitud de asilo. Se dio a la fuga para evitar su expulsión a Bulgaria, país donde había entrado a la Unión Europea. Grupos de ultraderecha organizaron protestas que fueron respondidas con contramanifestaciones. El atentado reactivó el debate sobre la inmigración. Muchos llaman a endurecer las leyes de asilo, deportación y seguridad. A ese joven se le había denegado el asilo en Alemania. Entonces yo me pregunto, ¿por qué seguía en Alemania? Estaba obligado a regresar. Si lo hubieran deportado, no habría cometido el atentado terrorista la tarde del viernes en Solingen. El canciller alemán se comprometió a controlar las deportaciones. Tendremos que hacer todo lo posible para que aquellos que no pueden ni deben quedarse en Alemania sean repatriados y deportados. Scholz también anunció una revisión de la ley de tenencia de armas y una mejor cooperación con países vecinos. En Berlín el atentado ha generado un intenso debate. Es impactante que algo así pueda ocurrir en Alemania. En realidad me siento segura. Como se suele decir, la basura flota y solo nos enteramos de ese tipo de cosas y no de las cosas que ocurren con normalidad en una ciudad, pero da un poco de miedo. Es algo de lo que se beneficia a la derecha. Ellos lo van a explotar, van a decir, ven, tenemos que deshacernos de todos los refugiados y eso me da más miedo que los propios refugiados.
Olaf Scholz deberá asumir las consecuencias. El atentado marcará las elecciones regionales del próximo domingo en 2 estados federados. Se espera un fuerte retroceso de los socialdemócratas. Y conectamos a esta hora con la periodista Úrsula Moreno, quien tiene el análisis para nosotros. ¿Qué tal, Úrsula? Bueno, en menos de 3 meses, Alemania ha sido escenario de 2 ataques con cuchillo perpetrados por peticionarios de asilo que debían haber sido deportados. ¿Qué consecuencias saca la política de todo esto? Pues Silvia, ya hemos escuchado muchas de las promesas hoy: combatir enérgicamente el islamismo, expulsar a los refugiados cuya solicitud de asilo haya sido denegada y endurecer la tenencia de armas. El problema es que en realidad estas promesas no son nuevas y que, por ejemplo, en febrero ya aprobaron cambios en la ley de asilo, dando más tiempo a las autoridades para llevar adelante una expulsión o facilitando la entrada a alojamientos de refugiados. Con todo, los últimos 2 casos que mencionabas tú son paradigmáticos porque escaparon a la justicia o a las autoridades y luego disfrutaron de protección subsidiaria y cometieron atentados. Así que no es de extrañar que hayamos escuchado todo tipo de exigencias y promesas, pero ¿cuáles son realistas? Porque los hechos son que hay 50.000 refugiados en Alemania que no deberían estar aquí, pero que son tolerados por múltiples razones que responden al marco legal, jurídico de la Unión Europea y de Alemania, porque el país de la Unión Europea por donde entraron se niega a recibirlos, porque han pasado 6 meses para expulsarlos a esos países, o porque, como en el caso de Siria o Afganistán, no se realizan repatriaciones porque están en guerra o porque no hay canales diplomáticos abiertos para organizar su expulsión, como en el caso del régimen talibán en Afganistán. Además, no hay que olvidar que en la ley fundamental alemana, en el artículo 16, se reconoce el derecho de asilo y es muy difícil pasar por encima de esto, como exigen ahora desde la CDU o desde la AfD. Así que, como ves, hay muchos condicionantes que hacen muy difícil implementar todas estas exigencias y promesas. Claro, entiendo. Bueno, muchísimas gracias, Úrsula Moreno. Vamos con otros temas. El presidente de Francia, Emmanuel Macron, aseguró este lunes que la detención del fundador de la plataforma rusa de mensajería digital Telegram, Pavel Durov, no tiene motivación política, sino que es parte de una investigación independiente por delitos informáticos. El multimillonario nacido en Rusia fue arrestado el sábado en un aeropuerto de París y permanece detenido. La investigación preliminar está relacionada con transacciones ilícitas, pornografía infantil, fraude, acoso cibernético y la negativa a entregar información. Las autoridades francesas acusan a Durov de no tomar medidas para impedir que Telegram, una de las redes sociales más populares, sea usada para este tipo de actividades. Emiratos Árabes Unidos solicitó este lunes a Francia que preste a Durov servicios consulares de manera urgente. Nos vamos ahora a Estados Unidos. Solo faltan 15 días para el esperado debate electoral del 10 de septiembre entre la vicepresidenta Kamala Harris y Donald Trump. Y este lunes el candidato republicano amenazó con no asistir al debate. Según Trump, el organizador del evento, la cadena ABC, es parcial y hostil hacia los republicanos. Además, ambas campañas siguen discutiendo si los micrófonos se mantienen abiertos cuando habla el oponente, como en el último debate presidencial. Economía ahora con Rosa Casals. ¿Qué tal, Silvia? Pues empezamos en Canadá porque este país impondrá una tasa del 100% a los vehículos eléctricos importados de China. El primer ministro canadiense Justin Trudeau hizo el anuncio de estos nuevos aranceles y además acusó a la industria automotriz china de competencia desleal. Una medida similar a las ya implementadas por Estados Unidos y la Unión Europea para contener la llegada de autos subsidiados por Pekín. Con esto, Canadá intenta proteger la producción local de vehículos y unos 125.000 empleos, así como mantener la estabilidad del mercado con Estados Unidos, principal comprador de sus autos ligeros. Este nuevo arancel, que se aplicará a automóviles, camiones, autobuses y camionetas eléctricas, entrará en vigor a partir del 1 de octubre. Y queremos ahora analizar esta noticia con nuestro colega en Nueva York, el periodista Argemino Barro. Argemino, ¿qué tal? Encantada de saludarte. ¿Cómo se ha recibido este anuncio en Canadá y en Estados Unidos?
Hola Rosa, ¿qué tal? Bueno, en Canadá, en la industria del automóvil se ha recibido con comentarios positivos. De hecho, la Asociación de Fabricantes de Partes Automovilísticas ha dicho que ya era hora de proteger el mercado y la innovación de Canadá. Por parte de Estados Unidos, el gobierno naturalmente está contento, ya que fue la propia administración Biden, en la persona de Jake Sullivan, el consejero de Seguridad Nacional de Joe Biden, los que recomendaron a Justin Trudeau implementar estas medidas. A pesar de que la empresa estadounidense automovilística con mayor valor en bolsa, Tesla, va a ser afectada seguramente, ya que produce parte de los vehículos en China. También Canadá, por otra parte, está estudiando aranceles a productos relacionados, como por ejemplo las baterías eléctricas. Y luego, respecto a la última reacción que nos interesa, la de China, todavía se desconoce. Argemino, la administración Biden lleva tiempo apoyando estas políticas arancelarias muy parecidas a las que en su día aplicó el expresidente Donald Trump. ¿Es esta una de las pocas áreas quizá de consenso político en Estados Unidos? Bueno, es una buena pregunta y la respuesta es que parece que sí, ya que tanto Donald Trump como Joe Biden, como has mencionado, han implementado políticas muy parecidas, pero ninguno va a reconocer que se parecen. En 2019, cuando Donald Trump estaba aplicando aranceles al acero y al aluminio chinos, Joe Biden dijo que los aranceles en economía eran contraproducentes. Años después, el pasado mes de mayo del 2024, vemos a Joe Biden ampliar los aranceles a un total de 300.000 millones de dólares en productos chinos. Lo cierto es que estamos en una época política de descrédito de la globalización hasta cierto punto y, por tanto, las medidas económicas proteccionistas son populares a ambos lados del espectro político en los Estados Unidos. Respecto a ello, los economistas no tienen claro si los aranceles van a ser beneficiosos para Estados Unidos. En 2012, la administración Obama aplicó aranceles a los paneles solares de China. Una década después, China controlaba el 80% de este mercado a nivel global. Así es. Muchísimas gracias por el análisis, Argemino, desde Nueva York. En Colombia, varias aerolíneas han reaccionado con medidas de contingencia ante los problemas en el suministro de combustible para aviones. Algunas suspendieron vuelos el martes y otras restringen la venta de pasajes. Se debe a un fallo eléctrico en la refinería de Cartagena. Hace una semana estaría detrás de la falta de combustible para aviones. A ello se añade una compleja situación en las cadenas de suministro y las comercializadoras. El presidente Gustavo Petro ha dicho a través de su cuenta de X que investigarán por qué no llega el combustible a algunos aeropuertos, a pesar de haber completa disponibilidad desde Ecopetrol. Y a todo esto, la Aeronáutica Civil de Colombia ha prohibido a las aerolíneas cancelar vuelos en el país alegando falta de combustible. Vamos a ver qué hay detrás de todo esto. Alexandra Correa en Bogotá. ¿Cómo estás, Alexandra? Aerolíneas grandes como LATAM de Chile y Avianca de Colombia informaron de estar tomando medidas para ahorrar combustible para sus aviones. ¿Qué han dicho y cuál sería el impacto? Bueno, Rosa, un rápido contexto. El aeropuerto de Bogotá es uno de los más transitados de Latinoamérica y en él operan diferentes aerolíneas, entre las que están efectivamente grandes como LATAM y Avianca, quienes se surten como otros de combustible en el aeropuerto El Dorado. Y por esa restricción de combustible que adujeron las aerolíneas en el marco de ese apagón de unidades de proceso por un cortocircuito en una refinería ubicada en el noroccidente de Colombia, Rosa, como lo estabas explicando inicialmente, anunciaron por parte de LATAM, por un lado, en un comunicado que iban a cancelar 36 vuelos a partir de este martes para optimizar el inventario de combustible hasta finales de este mes. Pero fíjate, por su parte, Avianca, que había informado primero acomodaciones de pasajeros en otros itinerarios de acuerdo a la disponibilidad y habían informado que algunos tiquetes estarían fuera de venta temporalmente, acaban de decir que no, que van a operar normalmente desde mañana, tras haber recibido una información que el abastecimiento se había normalizado. El gobierno, precisamente paralelamente, Rosa, daba otra explicación y cuestionaba las cancelaciones de los vuelos. Exacto. Alexandra, ¿y qué ha dicho exactamente el gobierno de Petro al respecto? ¿Cuándo se va a solucionar este problema? El gobierno dijo que la situación del apagón en la refinería de Reficar no influyó en el abastecimiento de combustible y que ya estaba superada esa situación, que sí hay disponibilidad, remarcaron, de combustible, subrayaban constantemente durante
el día de hoy, que para lo que queda de agosto, dijo el gobierno, iban a garantizar el 96% y a partir del 1 de septiembre quedaría totalmente normalizado para la demanda nacional, y que las cancelaciones de vuelo rosa que se estaban informando no debían responder a un desabastecimiento de combustible. Por eso el mismo presidente Gustavo Petro le pidió a la Aerocivil investigar las cancelaciones de vuelos, según él, sin justificación, pues dijo que ha sido abusivo informar que las cancelaciones de esos vuelos tuvieran que ver con el apagón de Reficaré del 16 de agosto, Rosa. Muchísimas gracias por aclararnos estas informaciones tan contradictorias que nos llegaban desde Colombia. Un saludo. Hasta pronto. Millones de trabajadores australianos pueden ahora negarse a responder a las comunicaciones de sus empleadores fuera del horario laboral. La llamada Ley del Derecho a Desconectarse se promulgó en febrero, pero acaba de entrar en vigor para las medianas y grandes empresas. A partir de hoy, los empleados pueden negarse a monitorear, leer o responder a los intentos de sus empleadores de contactarlos fuera de su jornada de trabajo, a menos que esa negativa se considere impertinente. Representantes del sector empresarial se han mostrado críticos con la medida, mientras que los sindicatos la han acogido favorablemente, alegando que mejorará la conciliación de la vida laboral y familiar. Sin duda. Seguimos con más información, Silvia. Nos vamos a Venezuela directamente, y es que la Fiscalía ha convocado para el martes al opositor Edmundo González Urrutia, quien no compareció a la primera citación el lunes, luego de que se le abriera una investigación por supuesta conspiración, entre otros delitos. González dijo en un video que la citación carece de independencia y del debido proceso. Por su parte, el rector del Consejo Nacional Electoral, Juan Carlos del Pino, denunció en una entrevista irregularidades en el proceso electoral y afirmó que no hay pruebas que respalden la supuesta mayoría de votos obtenida por Maduro. Todo esto en el marco de la crisis institucional y social que vive el país después de la autoproclamada victoria de Nicolás Maduro y su refrendación por parte del Tribunal Supremo de Justicia venezolano, rechazada por gran parte de la comunidad internacional. Y el secretario general de la OEA, Luis Almagro, repudió como una maniobra de persecución política la citación de la Fiscalía chavista contra Edmundo González Urrutia. Ampliamos la información con Óscar Schlenka desde Caracas, Venezuela. Óscar, González Urrutia debía comparecer este lunes ante la Fiscalía, pero no fue. Ahora existe una segunda citación contra él para el martes. ¿Qué le puede pasar si no se presenta? ¿Cómo va a seguir el proceso? Sí, Silvia, esto lo que implica para Edmundo González Urrutia es una presión continuada por parte del Ministerio Público, que investiga los cargos que se le imputan de usurpación de funciones, forjamiento de documentos, delitos informáticos, entre varios otros cargos. Esto también busca criminalizar el portal web donde han sido subidas las actas de las elecciones recogidas por la oposición, que promueven como evidencia del triunfo de Edmundo González Urrutia, ya que en la citación lo relacionan con la publicación y mantenimiento de esta página de internet que han difundido. Expertos legales concuerdan que hay pocas garantías de que la citación no conlleve a una detención, y es por eso que varios líderes de la oposición se mantienen en resguardo, ya que hay muchas denuncias de que no se está siguiendo el debido proceso en varios de los casos que ya hemos visto estas semanas, no solo con opositores, sino también con activistas, periodistas y miembros y testigos de las mesas electorales. Claro, González Urrutia insiste que él ganó las elecciones del 28 de julio. Además, uno de los directivos del CNE, Juan Carlos del Pino, quien estaba desaparecido hasta hoy, denunció irregularidades en esos comicios. ¿A qué se refirió exactamente del Pino? Sí, de hecho, las declaraciones hoy del rector Juan Carlos del Pino a casi un mes de las elecciones han sido reveladoras. Primero explicó la razón por la que se mantuvo en silencio tanto tiempo, debido a que no estuvo en la sala de totalización de los votos, ya que evidenció varias irregularidades en el proceso electoral y falta de transparencia antes, durante y después de las elecciones. Luego de una breve declaración a la prensa, dijo no tener pruebas del triunfo de Nicolás Maduro y añadió que la salida del conflicto tiene que ser electoral, pero con otro CNE. Quienes sí respaldan el triunfo de Maduro hoy han sido los presidentes de Cuba, Nicaragua, Bolivia y San Vicente y las Granadinas, que se han reunido en una cumbre extraordinaria del Grupo Regional ALBA en respaldo a las elecciones en Venezuela a favor del oficialismo y en rechazo a las posturas de la oposición y de los países que los respaldan.
Muchísimas gracias, Oscar Schlenka, desde Caracas, Venezuela. Y nos vamos a México. El Congreso comienza este lunes el debate por la polémica reforma judicial del país, auspiciada por el presidente saliente Andrés Manuel López Obrador. Paralelamente, las protestas no han cesado y ciudadanos, opositores y trabajadores del Poder Judicial mexicano buscan presionar contra este controvertido proyecto con el que López Obrador pretende que los miembros destacados de la Judicatura Nacional queden en manos de los votantes a través de elecciones populares. Cientos de personas protestan en las calles de varios estados de México, como aquí, en Ciudad de México, donde para muchos el equilibrio democrático en la elección de jueces y fiscales está en juego. El lunes pasado, administrativos públicos del Poder Judicial iniciaron una huelga por una controvertida propuesta de reforma que, según los manifestantes, pretende vulnerar la independencia, así como la carrera funcionarial por méritos. Lo que aquí está en juego, y por eso está la sociedad civil, es la democracia de este país. El poder ejecutivo que está ahorita en una sola persona prácticamente. El presidente López Obrador toma todas las decisiones y lo que quiere hacer es poner jueces que dependan de los partidos políticos para poder tener control sobre ellos. Lo fundamental de esta marcha, diría yo, a diferencia de otras, es que fue convocada y realizada totalmente por los trabajadores del Poder Judicial de la Federación. Hay un sentimiento de que puedo asegurar por todos que lo que se viene es peligroso. El presidente saliente de México, López Obrador, ha presionado para que se realicen cambios radicales en el sistema judicial, el mismo con el que ha tenido choques y que desde hace tiempo ataca abiertamente. Por su parte, la presidenta electa, Claudia Sheinbaum, quien asume el 1 de octubre, remarcó la necesidad de la elección de jueces por voto popular. ¿Qué es mejor? Que a los ministros de la Suprema Corte los elija el Senado de la República o el pueblo de México. A ver, levante la mano quien diga que el pueblo de México. Eso es democracia. Democracia para elegir a la presidenta, democracia para los legisladores y también democracia para el Poder Judicial. Mientras analistas, jueces y observadores internacionales temen que este controvertido proyecto llene los tribunales con jueces políticamente sesgados y con poca experiencia, se prevé que el oficialismo obtenga en las próximas semanas las mayorías necesarias para que la reforma sea aprobada. Otros temas. Una de las mayores fiestas callejeras del mundo está en marcha en el oeste de Londres. Se espera que la edición número 56 del Carnaval de Notting Hill atraiga a cerca de 1 millón de personas para celebrar la rica diversidad de esa ciudad y su comunidad caribeña. Por supuesto, cientos de miles de inmigrantes llegaron a Gran Bretaña entre 1948 y 1971 para ayudar a reconstruir el país tras la Segunda Guerra Mundial. Pero su llegada vino acompañada de tensiones raciales y de un trato injusto. El carnaval se originó como respuesta a los disturbios racistas. Y con estas imágenes terminamos nuestro informativo. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Sigan acá con nosotros en DW Deutsche Welle. Hasta luego.